Entonces vamos a empezar. Muy buenos días para todos. Buenos días también a los que nos siguen por Face. Nosotros vamos a dar una serie de conferencias en donde lo que se va a hacer es dar unas herramientas muy prácticas para que nosotros hagamos un trabajo interior. Y en medio de este trabajo interior vamos a ver que es necesario aprender a descubrir todos nuestros defectos, ¿sí? Todos nuestros defectos son los que realmente nos están desarmonizando en nuestro interior y también hacen y generan una desarmonía exterior, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que ir a descubrir esa realidad, porque una cosa es la apariencia externa y otra cosa es lo que está sucediendo en el interior. Esta conferencia es una conferencia que nos va a entregar unas pistas supremamente valiosísimas para trabajar interiormente con un defecto grandote que es el orgullo, ¿sí? O sea, estos dos aspectos que vamos a desglosar aquí, una serie de pistas, todos estos detalles pertenecen al orgullo de nosotros mismos, ¿sí? Recordemos algo, recordemos que es que nosotros pensamos que el orgullo es algo extremo, ¿sí? Pero la realidad es que cada uno de nosotros ha desarrollado un orgullo, ¿sí? Que ya sea más pequeñito o ya sea más grande, pero aquí con estos dos aspectos, que son muchas pistas que vamos a entregar sobre el orgullo, vamos a darnos cuenta que verdaderamente tenemos orgullo, ¿sí? Y lo más triste de todo esto es que el orgullo está poniéndose a enfrentar o está poniéndose a hacer toda esta parte de la relación social, emocional que tenemos todos nosotros. Ojo con esto. Aquí vamos a ver que en función de estos dos aspectos está toda nuestra realidad emocional de interrelación con las personas. ¿Bien? Es indiscutible que si cada persona logra observar estos dos aspectos, va a conocerse a sí mismo y va a poder desarrollar verdaderamente un cambio interior. Vamos a hablar entonces de lo que es la charla interior y la canción psicológica. Quiero poner aquí unos puntos muy específicos para que no se me pase ninguno. Y quiero a la final, fuera de la conferencia, a la final vamos a poner la práctica que podemos ir haciendo de esta conferencia, ¿vale? Entonces a la final vamos a dar una práctica. Miremos entonces los objetivos de la conferencia, o los puntos más básicos. Vamos a reflexionar sobre qué es la charla interior. Aquí en la charla interior vamos a definir cuál es la charla interior equivocada. Bueno, vamos a ver sobre la charla una serie de punticos. Entonces, uno de los puntos por los cuales vamos a desarrollar la charla es desarrollarlo relacionado con las verdades a medias. Otro punto para aquí desarrollar la charla es un aspecto grandote del orgullo que vamos a explicar acá, y es la autosimpatía. Bien, aquí en la charla vamos a mirar, bueno, aquí estaba el silencio interior, antes de las verdades a medir. Y aquí vamos a ver lo que es la cueva psicológica. La cueva psicológica. Y aquí vamos a tener un punto muy valioso, que es una cita de sabiduría. Una cita de sabiduría en donde se invita a reflexionar sobre estos aspectos. Y la finalidad de todo esto es trabajar el perdón, ¿sí? Miremos entonces otra parte que es, vamos a entrar en lo que es la canción psicológica.
Y aquí en la canción psicológica también hay unos puntos. El principal punto que vamos a desarrollar es un aspecto del orgullo que se llama la autoconsideración. Y en la autoconsideración vamos a desarrollar, miremos acá, vamos a desarrollar un aspecto que se llama la autoimportancia. Vamos a desarrollar el libro de cuentas. Y aquí vamos a desarrollar autoimportancia, libro de cuentas. Vamos a mirar algo relacionado con el engreimiento. Y vamos a mirar que hay dos charlas, externa e interna. Y por último, vamos a ver en soledad, vamos a recordar una parte de en soledad. Aquí vamos a tener otras citas de sabiduría. Citas de sabiduría, y vamos a mirar el contraste de la ley del hombre violento versus la ley de misericordia. Bien, esa es toda la conferencia, ¿sí? Discúlpenme que me extienda aquí, pero esta conferencia tiene unas pistas tan valiosas que no quiero dejar pasar ninguna. Miremos entonces, ya entrado a la conferencia, ¿qué es la charla interior? La charla interior es necesario empezar a observarla, ¿sí? Por eso es que antes de esta conferencia estaba, la semana pasada vimos la número 16, que era la observación de sí mismo. Es importante descubrir cómo podemos empezar a desarrollar esa observación, porque es importante observar la charla interior. La charla interior está refiriéndose a toda esa conversación que nosotros empezamos a desarrollar en nuestra mente. Cada uno de nosotros todo el tiempo está pensando, ¿sí? Pero esos pensamientos en un momento se vuelven charlas. Y esas charlas en un momento tenemos que descubrirlas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que toda la charla externa, ¿sí? Ociosa, inoficiosa, o toda esa charla externa, o sea, lo que nosotros hablamos para criticar, para juzgar, para todo eso, toda esa charla interna viene del interior. No nos cansaremos de repetir esto, así suene cansón y tedioso y otra vez, pero es que es así. De la calidad de nuestros sentimientos y pensamientos son la calidad de nuestras palabras, y aquí lo vamos a ver en un sentido muy profundo. Cada charla interior debemos observarla para descubrir el origen de dónde viene. ¿Por qué? Si nosotros aprendemos a descubrir el origen de nuestras charlas interiores, de nuestra charla en el pensamiento, vamos a encontrar la charla interior equivocada. ¿Cómo así? Sí. Una cosa es que en un momento yo quiera hacer un proceso reflexivo, y en ese proceso reflexivo yo empiece a tratar de descubrir algo sobre mi vida, algo sobre una situación, y que yo le pregunte inclusive a mi conciencia o como la gente del común, para digamos no tocar otros conceptos, la gente del común: ay Dios mío, ayúdame, ilumíname, ¿cómo así? ¿Por qué esto? Listo, eso es una cosa diferente. Y si deja participar a la conciencia en ese proceso reflexivo, esa charla interior está muy bien. Esa charla interior no sería equivocada si se está volcando verdaderamente a un trabajo interior, a un proceso reflexivo. Pero ojo, se convierte en una charla interior equivocada cuando los que participan de todos esos pensamientos son todos mis defectos. ¿Cómo así? Sí, resulta que algo me sucede en mi día a día. Cualquier cosa me puede suceder. Puede ser algo muy simple. Puede ser algo como que la persona no me saludó, ¿sí? Estaba por ahí, eso es algo muy simple pero muy común. No me saluda fulano, ¿sí?
y en determinado momento empiezo a conversar con mis defectos. Los defectos empiezan a hablarme, me empiezan a decir, uy, vea, lo ignoraron, sí, me ignoraron, ¿sí? Listo. Y uno, en vez de guardar silencio, uno empieza a conversar con esos pensamientos. Uno dice, uy, sí, qué embarrada, sí, uy, no, pues esta persona, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y el pensamiento le dice otra cosa. El defecto psicológico que está ahí generando la charla interior equivocada dice, ah, sí ve, ya antes lo he saludado y todo, y no, pues yo no lo vuelvo a saludar entonces. Y uno sigue la charla. Ole, si yo tan pendejo, no, yo no vuelvo a saludarlo. Ah, pues qué tal, que se creyó, que no sé qué. Y otra vez, y estoy ahí en una conversación interna, en una charla interior, y observemos que es viniendo, si lo logramos observar, vamos a descubrir que viene de unos defectos, ¿sí? Y esos defectos que nos están generando, esos pensamientos equivocados, generan una charla interior equivocada. Si nosotros tenemos una claridad con esto, vamos a entender dos cosas fundamentales. La primera es que desafortunadamente toda la relación y toda la parte emocional de nosotros está volcada equivocadamente, ¿sí? Por nuestros defectos, está volcada a el orgullo. El orgullo está poniendo y traduciendo toda nuestra parte emocional y nuestra interacción con las demás personas. Quiere decir que esta charla interior equivocada, nosotros vamos a poder empezar a observarla, ¿sí? Con la autoobservación y con una práctica que se llama el silencio interior. ¿Cuál es el silencio interior al que me estoy refiriendo acá? Nosotros vamos a ver que una cosa es el silencio interior en un proceso, por ejemplo, reflexivo o de meditación, ¿sí? En el cual simplemente estoy buscando, en una meditación profunda, buscando, por ejemplo, estas dimensiones superiores, la sexta y la séptima dimensión. Yo estoy simplemente vaciando mi mente y poniéndola en total quietud para llegar a un silencio interior. Listo, pero ese silencio interior no es el que quiero enfocarme acá. Para observar la charla interior equivocada, vamos a hacer un silencio interior diferente. El silencio interior que quiero explicar para observar la charla interior equivocada es que no vamos a conversar con nuestros defectos. No vamos a conversar con esos pensamientos que llegan. Simplemente voy a escucharlos. O sea, voy a hacer silencio y empiezo a escuchar todo ese tren de pensamientos que llegan ahí, como en la situación que ejemplifiqué, que estábamos diciendo, ah, no me saludó, simplemente guardo silencio. Y empiezo a escuchar todos los defectos que me empiezan a hablar, ¿sí? Recordemos que en un punto nos volvemos una marioneta si no nos sabemos observar, ¿sí? Y todos estos defectos empiezan a hablar. Generalmente acá estamos hablando de unos defectos relacionados con el orgullo. Entonces empieza a decir, ah, sí ves que se cree mucho, ah, sí ves que se las da de mucho, ah, es que ya se creyó que no sé qué, ah, ¿cómo así? En un momento puede hasta llegar uno de estos, y si yo lo logro escuchar, puedo estar viendo que lo que quieren esos defectos es hacerme pensar, ojo, hacerme pensar que es que el otro me está humillando, con algo muy simple como es que no me saludó, ¿sí? Pero, ¿qué puede suceder en esos instantes? ¿Sí? Nosotros debemos con urgencia el poder ponernos, pero en un sentido real, no un sentido de hablar bonito o superficial. Nosotros debemos podernos poner en los zapatos del otro, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, comento algo que hace parte de esto de ponernos en los zapatos del otro. En un punto, por ejemplo, yo tengo un familiar que él tenía pérdida de agudeza visual, ¿sí? Y en esa pérdida de agudeza visual, lo que sucedía era que él tenía gafas, ¿sí? Y él en un momento no usaba las gafas, pero él necesitaba las gafas, pero él no las usaba. ¿Viste? Él dijo, no, yo no las uso, bueno, no sé, por vanidad o por lo que fuera. Y lo que le sucedía a él era que no veía a las personas, ¿sí? O sea, cuando estaban de lejos él no las veía ya cuando estaban aquí al frente, ¿sí? Y a él se le pasaban los buses y le pasaban unos chascos ahí por no ponerse las gafas, ¿sí? Y entonces en un momento decían, uy no, pero esta persona cómo es de, ¿sí? Cómo es de engreída, ¿sí? Cómo es de orgullosa que no saluda, ¿sí? No, es que por la calle no conoce.
¿sí? Pero la verdad, ¿cuál era? Pues es que no veía, ¿sí? Pero como de pronto la gente no asumía eso, entonces nosotros no nos sabemos poner los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las traducciones las están generando son nuestros defectos y las están generando nuestros defectos del orgullo, ¿sí? Y en ese momento ellos se quieren alimentar y es como si en ese momento nos quisieran manipular a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra energía de vida, con lo cual pensamos, con lo cual sentimos, ¿sí? Se la demos a esos defectos y le estemos dando, es como un platico de comida al defecto. Miremos entonces cómo se traduce eso. Eso se traduce a que la charla interior equivocada obedece a una serie de verdades a medias. ¿Cómo así que verdades a medias? Verdades a medias es algo que de pronto tenía parte de verdad, o verdades que se relacionaban entre sí, o que algo se omitió y quedó en el aire, o algo se agregó y quedó en el aire. ¿Cómo así? Podemos ejemplificar esta forma, ¿sí? Y vamos a la señora Mabel. A la señora Mabel necesito hablar con su merced seriamente. Es un poquito algo delicado, pero necesito hablar con su merced. ¿Sí? Al final miramos a ver. Bien. ¿Qué sucedió? Ya ahí está sembrando un clima inadecuado. Exacto. No me estás invitando a escuchar, a ver, si no, suena como medio intimidante. Sí, exacto. Quiere decir que en función... Me pones a la defensiva. Exacto. O sea, en función de lo que se quedó así, se dijo algo, pero quedó en el aire. En función de eso, uno como que empieza a generar una charla interior, ¿sí? Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué me va a decir? ¿Sí? ¿O qué sucedió? ¿Sí? ¿Pero por qué? Esa serie de preguntas en un punto se pueden transformar en una charla interior equivocada, ¿sí? Y bien grandota. Y bien grandota, ¿sí? ¿Y qué pensarían ustedes, sí? En un momento tal vez ustedes también dirían, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué le irá a decir? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó con esta persona? ¿Qué sucedió acá con esto? ¿Y qué es lo que sucede? Que queda algo como en el aire, quedó algo por ahí, ¿sí? Y así nos pasa a nosotros muchas veces en nuestro día a día. Y empieza la charla. ¿Y qué sucede? Eso nos desgasta. Pero, ¿qué es lo que también se mete ahí a desgastarnos? Vamos a decirlo. Hay dos aspectos y entre esos ya vamos a hablar entonces de este gran aspecto que se llama la autosimpatía, ¿sí? La autosimpatía entra a empezar a traducir. ¿Y cómo empieza a traducir la autosimpatía? La autosimpatía empieza a traducir por digamos que la preocupación de lo que piensen de mí. ¿Sí? Listo. Empieza a generarse una pequeña preocupación, chiquitica, algo pequeñito, ¿sí? Es algo muy simple. Pero si yo no observo esa charla interior, en un momento eso se va a volver más grande, y en un momento voy a terminar metido en una serie de cosas que no tienen hasta nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, miremos esto. Este ejemplo que pusimos acá era para que nos diéramos cuenta directamente cómo es que empiezan a generarse esas charlas interiores con cosas muy simples, ¿sí? Y que se genera una charla interior equivocada debido a una serie de cosas como la autosimpatía. Definitivamente, la autosimpatía es un narcisismo. Uy, ¿con S o con Z? ¿Narcisos con Z? ¿Con narcisismo? Con ese. Narcisismo. Listo. Un narcisismo. Nosotros somos narcisistas, ¿sí? 100%. Nosotros pensamos que no, ¿cómo así? No, yo no soy tan, no soy tan narcisista. Pero la realidad es que nuestra base emocional que estábamos viendo acá
equivocada, que está relacionada con el orgullo, nos hace volvernos a todos narcisistas un 100%. ¿Qué quiere decir ese narcisismo un 100% relacionado con la parte emocional? Que nosotros en un sentido, sin darnos cuenta, porque no nos autoobservamos, no nos hemos aprendido a autoobservar, no observamos esas charlas interiores, en un momento es como si quisiera, ojo, esto es un ejemplo, ¿no? Para que nos demos cuenta, es como si en un momento quisiéramos que nos rindieran pleitesía. Pleitesía, ¿sí? O sea, esto es para que nosotros veamos allá el extremo y nos demos la oportunidad de ir a observar eso dentro de nosotros mismos, ¿sí? ¿En qué momento entonces yo siento o quiero que me rindan pleitesía? ¿Sí? ¿En qué momento? Entonces yo estaba dando un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del saludo, ¿sí? O sea que voy a descubrir que si no me reciben mi saludo, es una ofensa para mí. ¿Por qué? Porque es que tienen que saludarme. Si yo saludé, tienen que saludar. ¿Tiene que? ¿Sí? O sea, no está, digamos, dando la oportunidad de entender al otro. No está dando la oportunidad de ponerse en los zapatos del otro. Simplemente está actuando de forma orgullosa, ¿sí? Y tiene que, ¿por qué? Porque es que me tiene que rendir pleitesía. Es un ejemplo. No es que entonces acá estemos diciendo que hay que ser irrespetuosos y que no hay que saludar entonces a nadie. No estamos diciendo eso. Estamos tratando de poner un ejemplo para observar en el día a día, desde algo muy simple, cómo se nos mueve a nosotros esta charla interior que hace parte del orgullo y está traduciéndola a la autosimpatía de nosotros. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros simpatizamos con nuestros defectos. ¿Cómo es esto de simpatizar con nuestros defectos? Simpatizamos con nuestros defectos quiere decir que si una persona, ¿sí?, no me quiere mis defectos, es mi enemiga. ¿Cómo así? Sí, así tal cual. Entonces es una persona que en un momento yo llegue y de pronto esté en una reunión o esté en una situación social, ¿sí?, ya sea en familia o en lo que quieran ustedes observar, y yo llego y empiezo a generar una serie de cosas, empiezo a hablar algo, empiezo a moverme de una forma o a esto, si no me celebran lo que yo estoy haciendo, ¿sí?, o si no, digamos, reciben lo que estoy haciendo, ya en ese momento ellos se van a convertir en mis enemigos. Entonces yo digo, pero este cómo me miró. Vea cómo me miró. O sea, ni siquiera lo conozco y ya digo, mire, este me miró mal, entonces este ya me cayó mal, ¿sí? O me lo presentaron y en el momento en que me lo presentaron, él tal vez no fue tan agradable en su presentación conmigo. Este ya me cayó mal también, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Por qué me saludó así? ¿O por qué no me dio importancia? ¿O por qué me ignoró? ¿Sí? No damos una pausa a hacer silencio interior, a observar nuestros defectos y a tratar de entender al otro, ¿sí? Miremos que muchas personas, en un momento hasta me pasó a mí una situación de estas, que la persona estaba tenía tantas charlas interiores, la persona estaba tan preocupada en un momento que cuando me la presentaron fue hasta como odiosa, o como con fastidio de que le tocaba quedarse ahí, estaba de afán, y llegaron y me presentaron y yo, ya de una vez lo puse, me cayó mal, ¿sí? Ya, o sea, interiormente yo ya lo taché ahí, ¿sí? Este no va a ser mi amigo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros simpatizamos mucho con nuestros defectos y si nos hacen el feo por algo, ya esos son enemigos de nosotros. Quiere decir que aquí vamos a poner otra vez y vamos a recordar, y lo voy a decir una y otra vez para que quede muy claro, ponemos entonces a traducir la autosimpatía. ¿Sí? La autosimpatía es la que traduce orgullosamente si el otro me cae bien o me cae mal, si al otro lo empiezo a volver enemigo o lo quiero recibir como amigo, ¿sí? Ya simplemente con algo muy simple, ya de una vez le doy la estocada. Pero miremos cómo funciona esto también, y es en cuanto a esta parte del silencio. Vamos a ver que muchas personas, ¿sí?, el silencio.
Muchas personas callan, sí, muchas personas callan exteriormente. Y es muy valioso, es algo supremamente valioso que las personas callen exteriormente. Ciertas cosas equivocadas, estoy hablando de ciertas cosas equivocadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, está la reunión así y empiezan a criticar, ¿sí? O empiezan a juzgar a una persona, digamos, en el trabajo o en la familia, algo así, y empiezan a hablar, ¿sí? Y empiezan a criticar. Y uno puede observar, si se da la oportunidad de observar esa charla interior, uno quiere participar de esa crítica o de esos juicios, ¿sí? Uno quiere aportar, entre comillas, aportar lo que sabe. Uy, no, pero es que estos no saben esto, y eso que no se han enterado de tal cosa. Y empieza esa charla interior también juzgando a la persona o criticando a la persona. Pero ¿qué es lo que sucede? En un momento puedo decidir callar exteriormente, no participar. Los orientales tienen un precepto que dice, si lo que vas a decir no es mejor que tu silencio, Quédate callado. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa también? Y tenemos que ir a algo más profundo. Eso es algo supremamente valioso y yo diré siempre, eso es algo que se debe valorar, ¿sí? Pero personas entonces que se ven, digamos, muy buenas, entre comillas, personas buenas, personas que en su apariencia y no participan exteriormente, ¿sí? Puede ser que interiormente, con su lengua interna, ¿sí? O sea, exacto, interiormente sí hablen y hablen mucho. Es más, puede ser que personas que se vean muy bondadosas, interiormente, vamos a poner acá una palabra, desoyen vivo al otro. Entonces, son personas que pueden ser inclusive sí muy calladas, muy introvertidas, pero interiormente están, mejor dicho, hasta en pelea por allá adentro. Interiormente eso tienen un desequilibrio en sus charlas interiores, ¿sí? Entonces, no necesariamente vamos a decirlo, ¿sí? El hecho, eso es algo muy valioso callar, pero debemos de ir algo más profundo, no solamente callar exteriormente, sino interiormente, ¿sí, señora? Siguiendo con esa reflexión y mezclándola con otra cosa que escuché en estos Tranquila. días, depende desde el lugar desde donde estemos callando. Si estamos callando desde la prudencia, desde el respeto, o si estamos callando porque estamos no mostrando esa parte medio negra de nosotros, ¿no? Ok. Sí, señora, exacto. O sea, nosotros podemos hacer un silencio externo e interno consciente, y es en donde de pronto viene la parte de la prudencia, viene la parte de comprender y entender al otro, de ponerme en los zapatos del otro, esas cosas, ¿sí? Darle un chance, bueno, un poquito más largo, está bien, ¿sí? Pero también está el otro caso en el cual internamente está hecho un 8 y quiere criticar y está juzgando y criticando y hasta calla a los otros que están criticando, los calla para mandar también su crítica y su juicio más fuerte. O internamente sucede también lo mismo, que en un momento no solamente se está exteriormente se está callando, pero interiormente también puede ser que se empiece a desarrollar una serie de charlas y juicios y críticas, y todo eso está, digamos, en una apariencia de bondad, pero realmente se está desollando vivo al otro. Entonces ahí es donde entra esta parte que se llama la cueva psicológica, ¿sí? La cueva psicológica es una realidad que podemos evidenciar a la luz del mundo de los sueños, pero podemos vivenciarla a la luz de la autoobservación también, ¿sí? Aquí nosotros sabemos directamente, ¿sí?, por experiencia propia y directa, aunque lo repita, que los sueños son otra realidad que está también relacionado con nuestra psique, con nuestra parte de pensamientos y de sentimientos, con nuestra psicología, con nuestra alma, ¿sí? Está relacionada íntimamente con el mundo de los sueños. Ya psicológicamente el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, habría desarrollado que hay muchas cosas significativas de nuestra psicología en los sueños. Y aquí vamos a ver que desde la conferencia 5 y 6
perdón, desde la conferencia, desde la primera conferencia, se está hablando que hay una realidad ahí, y en las 5 y 6 lo definimos puntualmente junto con la conferencia número 3, que es otra dimensión de la naturaleza. Pero ¿por qué estoy hablando tanto de esto? Porque es que cuando se desolla vivo al otro interiormente, la realidad es que cada uno de nosotros tiene una cueva interior psicológica, ¿sí? Y en esa cueva interior psicológica, ¿qué sucede? En esa cueva interior psicológica resulta que se va a empezar a ingresar a las personas, ¿sí? Se va a empezar a ingresar a las personas. ¿Para qué? Para hacerle toda clase de vejámenes. Las tenemos allá amarradas a las personas en nuestra cueva psicológica. Las tenemos arrodilladas pidiendo disculpas. En la cueva psicológica no solamente desollamos viva a la persona, sino hasta le decimos hasta de qué se va a morir, ¿sí? Y puede suceder que estas rencillas que se dan interiormente como charla interior, ¿sí? Que fulano, digamos en el trabajo o en el estudio o en la familia o en cualquier interacción social o con la pareja, algo me hizo y ya de una vez ya voy y lo meto en la cueva psicológica con toda mi charla interior equivocada y empiezo a decirle de que se va a morir y todo. Ojo, empiezo la imaginación mecánica mía. Ojo, mi imaginación mecánica me lleva hasta imaginarme una serie de cosas perversas. ¿Cómo así? Sí, empiezo a imaginarme hasta que le digo hasta de qué se va a morir, o empiezo a imaginarme y ojalá se caiga, ojalá, digamos que un ejemplo, vamos caminando y me hizo algo y estoy resentido, ¿sí? Empieza la charla interior psicológica a resentirse, pero vamos caminando. Y en ese momento, por imaginación mecánica, yo puedo estar pensando, ojalá se caiga, ¿sí? O sea, cada vez que sube un andén o que baja algo o que esquiva un hueco, ¿sí? Ojalá se caiga, ojalá tal cosa. O vamos a pasar la calle y ojalá le pegue un susto un carro. Y si la perversidad de nosotros es muy fuerte, estamos hasta queriéndolo matar al otro. Sea en lo que estemos haciendo, tenemos que observar esa cueva interior psicológica. Y esa cueva interior psicológica vamos a verla también en el mundo de los sueños. ¿Por qué? Nosotros podemos tener una rencilla muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando vamos a los sueños? Allá en el mundo de los sueños nos podemos hasta soñar con la persona, que eso le estamos diciendo, o que vamos y le pegamos a la persona. Ahí se está viendo reflejada esa cueva interior que ya metía ya a la persona, ¿sí? Porque recordemos que todos los defectos y esta psicología están en la quinta dimensión, que hace parte del mundo de los sueños, ¿sí? Y todos esos pensamientos y sentimientos que no podemos tocar, oler, palpar físicamente existen, ¿sí? Y existe en nuestra psicología y existe en esa quinta dimensión. Y si aquí y ahora yo no me doy cuenta de lo que está pasando con mi imaginación en esa quinta dimensión, o sea, en mis pensamientos y mis sentimientos, pues en el mundo de los sueños allá voy a llegar. Bien, pero ¿qué es lo curioso de esta cueva psicológica? Que aquí no solamente hay una persona. Resulta que en esta cueva psicológica vamos amarrando a varias personitas, ¿sí? Las vamos dejando acá colgaditas, ¿sí? Cada rencillita, cada charla interior me está generando el meter aquí a otra personita. Entonces resulta que en esa cueva psicológica hay una serie de personas encarceladas, ¿sí? Bien, pero miremos qué sucede acá. ¿Cuál es esta cita de sabiduría? ¿Sí? Decía entonces en este libro sagrado para nosotros y en nuestra cultura, que es la parte judío-cristiana, veíamos y decía en un libro, en una de las partes de este libro sagrado, en un libro de Mateo, decía que así como entonces queremos que nos traten a nosotros, ¿sí? Vamos a tratarlos a ellos. Esa, más que una parte interesada, ¿sí? Es para que nosotros hagamos una pausa, ¿sí? Y nos demos cuenta de que es algo que es muy valioso, ¿sí? El poder entender al otro y el poder hacer una pausa y me pongo en los zapatos del otro y digo, bueno, no, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Y esa es una pausa para estar conscientes, para no dejar que esto suceda, ¿sí? Para no permitir ni admitir estos malos pensamientos, esa imaginación mecánica.
¿sí? Si nosotros lo vemos desde ese punto, eso es una gran sabiduría que está relacionada en solamente esa frase, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver acá. Bueno, se me pasó. Nosotros decimos, como está pasando en mi mente, no pasa nada porque nadie lo está viendo. Como está pasando en mis sentimientos, no pasa nada porque nadie lo está viendo. Pero la realidad es que todo está pasando en ese mundo interior, ¿sí? Y a la luz de la verdad siempre están sucediendo muchas cosas y yo soy el que me estoy contaminando, ¿sí? Entonces, siempre explico esto en cada charla que doy en las instituciones educativas a las que vamos o todo, siempre a donde voy, y lo quiero seguir repitiendo acá una y otra vez, lo que enseña mi esposa que ella aprendió, ¿sí? Y lo comprendió. El rencor y el resentimiento, ¿sí? Todas esas partes equivocadas, negativas que surgen dentro de nosotros por estas charlas interiores equivocadas, ¿sí? Son como uno tomarse un veneno y estar esperando que el otro sea el que se muera, ¿sí? A fin de cuentas, soy la persona que está resultando perjudicada con todo ese tren de preocupaciones, de pensamientos, de sentimientos negativos y pensamientos negativos. Bien, se me pasó otra cosa que iba a decir, pero paremos ahí con esta parte. Esa es la charla interior equivocada. Si quedó clara esta charla interior equivocada, vamos a poder empezar a observarla, hacer silencio interior y descubrir el origen de la charla. Ojo, el origen puede ser una rencilla anterior, ¿sí? El origen puede ser algo que no me gusta del otro. El origen puede ser, igual siempre va a ser una traducción de esta autosimpatía. Siempre va a ser la charla interior equivocada, siempre va a ser una traducción de autosimpatía, pero tengo que observar de dónde es que viene, ¿sí? Sí, sé que es una traducción de la autosimpatía, pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detallito? Que no me gusta esto, que no me gusta que me hagan esto, que no me gusta que me reciban así, que no me gusta que me desprecien de esta forma. Para mí eso es un desprecio terrible, para mí es, bueno, que hablen de uno, que listo, ¿sí? Bueno, entonces, es así. Si me acuerdo de lo otro que iba a decir, que era algo muy importante, después les diré. La canción psicológica. ¿La canción psicológica qué es? La canción psicológica es una charla interior que se salió de control, ¿sí? La canción psicológica se está refiriendo, ¿qué es una canción? O sea, digamos acá físicamente, en lo que nosotros conocemos como escuchar canciones, ¿qué es una canción? Una canción es un tema, ¿sí? Que aparece con música y todo, pero que se repite, ¿no? Se repite y ya lo escuchamos. Lo escuchamos y hasta nos identificamos con él, o lo escuchamos y entonces empezamos a sentir cosas, a pensar cosas relacionadas con esa canción, ¿sí? Exacto, pero ¿qué es exactamente la canción psicológica como tal? La canción psicológica como tal es una charla interior equivocada. Es una charla interior equivocada que se repite una y otra vez. Repetitiva, ¿sí? Repetitiva, listo. Es una charla interior equivocada que se repite y se repite y se repite. Nosotros vamos a ver que hay dos tipos de charlas. Unas charlas que se quedan interiormente y otras que se quedan exteriormente, ¿sí? Pero en esencia siempre va a ser lo mismo, porque si está interiormente repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, en cualquier momento puede salir. Miremos a qué me refiero. Me refiero a que cada uno de nosotros desarrolla una parte orgullosa que se conoce como la autoconsideración. La autoconsideración no solamente es esta preocupación, o sea, le sumamos esta preocupación, ¿sí? La preocupación por lo que otros puedan pensar. No solamente es esto, sino que se le suma algo, y es que en un punto siento lástima de mí mismo. Y esa lástima de mí mismo no la logro descubrir, pero está relacionada con un orgullo, ¿sí? A lo que viví o a lo que, digamos, me sucedió, ¿sí? O a lo que
me genera esa lástima, ¿sí? Quiere decir que aquí no quiero soltar ese sufrimiento. Exacto. Pero digamos que toda esa victimización no logro descubrirla, que viene es del orgullo, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, resulta que fulano me hizo una embarrada. O fulana, listo, me hizo una embarrada. ¿Y qué pasa? Llega toda la charla interior equivocada y empieza a dar vueltas, ¿Y qué sucede? Me empiezo a encontrar con todas las personas, y a todas las personas empiezo a cantarles mi charla interior. Y el cantarles mi charla interior va a generar ¿qué? Va a generar que en un punto yo ya tenga una canción muy bien articulada, que siempre cuento los mismos puntos de la misma forma, ¿sí? Entre comillas, también para que sigan pensando bien de mí, pero siempre entonces cuento como los mismos puntos y ojo, siempre estoy contando es mi lado de la historia, mi punto de vista, en el cual siento lástima porque, ¿por qué? Porque soy bueno y todos los demás son perversos. Soy bondadoso y todos los demás no son bondadosos, ¿sí? Di lo mejor de mí, di lo que más podía, todo lo bueno que soy, lo di y no lo supieron recibir, y todos los demás entonces son unos malvados, ¿sí? Pero eso lo está queriendo agarrar y mantener ese orgullo de ese sufrimiento que se conoce como la autoconsideración o la consideración interna, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que al no poder soltar ese sufrimiento, yo alimento sin darme cuenta el rencor, el resentimiento, alimento el rencor, el resentimiento, y eso me genera el estancamiento. Tenemos que decirlo. En la realidad del trabajo interior, nosotros debemos aprender a perdonar. Nosotros, en un trabajo interior, estemos en la religión que estemos, porque es que recordemos que este conocimiento no es una religión, y esto es para todas las personas de todas las religiones. Estemos en donde estemos, no puedo permitirme, ¿sí? Que si tengo mi anhelo espiritual de mejorar, de purificarme, yo no puedo permitir entonces todos esos rencores y resentimientos en mi interior, ¿sí? No puedo admitir eso, no debería admitir eso, ¿sí? Porque cada resentimiento y cada rencor son cadenas que me mantienen ahí agarrado, que me mantienen estancado. Ninguna persona que sienta rencor y resentimiento va a poder avanzar interiormente. Ojo con esto, ¿sí? Porque este es un trabajo de amor, no es un trabajo de odio, de ira, de violencia, ni de orgullo, ¿sí? Si nosotros reflexionamos en esto, debemos valorar muchísimo estas pistas para resolver, ¿sí? Hay algo muy importante, y es la autoimportancia, que es un detalle relacionado con la autoconsideración. Miremos cómo también se traduce la autoconsideración. Ojo con esto. Considero que. Y ahí viene la autoimportancia. Considero que soy un buen hijo, por ejemplo. O sea, que considero que soy un buen hijo, o que soy el hijo de fulano o sutano, lo vamos a ver desde el aspecto equivocado, traducido por los defectos. Quiere decir que hay uno que se llama el yo hijo, ¿sí? El yo hijo se monta con toda la autoimportancia orgullosa, se considera demasiado porque soy el hijo, y empieza a sentir rencor y resentimiento
por cada detallito que no le gusta de sus padres, por ejemplo. Entonces decimos, ¿cómo así que mi mamá tal cosa? ¿Cómo así que mi papá tal cosa? Si es que yo soy el hijo. ¿Sí? O sea que el yo hijo tiene una serie de conceptos y condicionamientos que encasillan el comportamiento que debe tener el papá para conmigo, que debe tener mi mamá para conmigo. ¿Sí? Ojo, estamos hablando desde el punto de vista de los defectos y de cómo el yo hijo traduce equivocadamente porque considera que yo siendo el hijo tiene que darme tal cosa, tiene que hacerme tal otra, tiene que. Entonces estamos acá, en el narcisismo por delante. O sea, nosotros no nos damos la oportunidad de decir, bueno, mi padre, mi madre, ¿sí? aunque hay una responsabilidad, ¿sí? Aún así debería agradecer todos los esfuerzos, así sea poco o mucho, que se relacionan con ese rol de papás conmigo. O sea, no es que estén obligados a una serie de cosas que yo pienso con mi yo hijo por autoimportancia y que considero, no, eso no es así, ¿sí? Yo debería entonces hacer una pausa y dar gracias por cualquier cosita que esté ahí relacionada, ¿sí? Y me acuerdo de un momento que me pasó con mi papá una cosa, ¿sí? Y es que ahí he metido también hasta envidia. Resulta que salí del colegio y ya entré a la universidad y entonces mi hermano mayor estaba en la universidad, ¿sí? Y mi papá, pues ya en la universidad, pues mi papá ya le había subido, digamos, el semanal que le daba o el diario que le daba a mi hermano, ya se lo había subido, ¿sí? Y entonces yo entré a la universidad y entonces yo dije, bueno, ya entré a la universidad, a mí también me tiene que subir el sueldo, ¿sí? O sea, el sueldo no, ustedes me entienden, el diario de la semana. Y resulta que yo llego en el primer semestre y todo, ¿sí? Y yo, bueno, ya todo contento. Y él me da entonces, y yo, pero esto tan poquito. No, pero ¿cómo así? ¿Sí? Y él de una vez me fue diciendo las cosas como son, ¿no? Él de una vez me dijo, olvídese, que es que yo tengo la obligación de subirle también esto, de darle, no, olvídese de eso. Inmediatamente, ¿qué hizo mi autoconsideración sumado con mi autoimportancia de yo hijo? De una vez, resentimiento y rencor. Uy, ¿cómo así? No me quiere, ¿sí? ¿Cómo así? A mi hermano sí, a mí no. ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que esto otro? Y empezó un resentimiento y un rencor con algo tan simple y tan absurdo, pero todo por él, yo hijo, ¿sí? Pero bueno, ya que toqué el tema, hay también una autoimportancia del yo hermano, ¿sí? No, es que soy el hermano y mi hermano tiene que, ¿sí? No, es que tiene que, listo. Pero si estamos del otro lado, miremos también el yo papá o el yo mamá, ¿sí? No, es que el yo papá, ¿qué es? Mi hijo tiene que, ¿sí? O el yo mamá lo mismo, tiene que, el hijo, ¿sí? Miremos también el yo tío, el yo primo, o sea, cada uno de esas relaciones familiares, ¿sí? Miremos fuera de las relaciones familiares, pero muy relacionado con las relaciones familiares, miremos que acá también se puede meter el yo novio o yo novia. Ojo, acá también está el yo esposo o esposa. O sea, que por ese rol piensan que ya deben qué. Eso no nos deja entonces poder filtrar la realidad de las cosas, ¿sí? Nos mantiene todo el tiempo guardando rencores y resentimientos. Aquí me puedo quedar dando una serie de detalles de cada una de estas cosas, ¿sí? Pero lo importante es que cada uno vaya a observarse a sí mismo qué es lo que está sucediendo en cada momento, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, que el yo hermano, si en un momento no lo apoyó con algo, ya se volvió enemigo. Y eran hermanos, pero sí, es mi hermano, pero no, yo no. O ¿qué dicen los defectos? Los defectos dicen, perdono, pero no olvido. O sea que no ha perdonado, ¿sí? Porque si vamos a mirar en el sentido estricto de la palabra, ahorita vamos a mirar qué es perdonar, ¿sí? Con la práctica, y vamos también a descubrir
que perdonar, una de las pistas para poder realmente perdonar es recordar sin que haya ningún tipo de sentimiento o pensamiento negativo. Esa es una pista. Si yo dije perdono pero no olvido, o sea, no ha perdonado, y yo en un momento voy a recordar lo que me hicieron y todavía siento así sea una pizquita por allá de algo, me hace falta entonces corregir eso. Quiere decir que realmente no. Yo puedo hablar a los cuatro vientos, como en un momento tenía un compañero que él decía, no, yo ya superé tal cosa, no, eso ya está superado, ya está. Y mentira que no había superado nada y que en medio de su soledad internamente siempre terminaba por allá re mal, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? Nosotros tenemos que dejar de autoengañarnos. Siempre lo diremos también acá y qué pena que sea molesto hasta con esto. Nuestra ignorancia nos hace mantenernos sufriendo, nos hace mantenernos estancados, nos hace manteniendo esa contaminación dentro de nosotros, ¿sí? Bien lo decía esta persona tan sabia y hasta divina, no resistáis el mal. ¿Sí? Pero nosotros todo el tiempo estamos ahí, con eso no lo soltamos. Si no transformamos, no limpiamos eso, pues grave. Así yo diga que yo voy a perdonar a fulano y a sutano, y mejor dicho, como decía un amigo, se le llena la boca. Pero el punto, ¿cuál es? ¿Cómo está realmente eso interiormente? Bien, miremos entonces acá el yo esposo, el yo esposa y el yo novio. Si nosotros no estamos al día con la pareja, ojo, estar al día con los hermanos, con todo, pero si nosotros no estamos al día con la pareja, ¿qué sucede con la relación en pareja? O con cualquier tipo de relación, si no estamos al día, empieza las fricciones. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no estamos al día? Porque es que nosotros, con todos estos aspectos de la autoconsideración y con la autoimportancia, en cualquier momento a la persona le da por hacer cuentas, ¿sí? Le da por hacer cuentas. Miremos, y lo quiero ejemplificar de esta forma, ¿sí? Pero lo voy a decir en dos vías, o en tres vías acá. Se hizo un negocio con tal amigo o con fulano de tal, ¿sí? Listo, y en ese negocio, entonces, supuestamente habían cosas que hacía yo porque quería hacerlas, ¿sí? Por voluntad propia, ¿sí? Supuestamente por amor, por amor por la empresa, por lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna fricción con el otro? ¿Sí? O cuando el otro saca algo, me echa en cara algo. Entonces, yo también me voy a mi libro de cuentas y yo digo, no, pero es que yo también he puesto esto, he hecho esto otro, que no estaba yo obligado a tal cosa, pero entonces yo también hice esto. O sea que todas esas cuentas, ¿qué son realmente? Esas cuentas serán amor. No, esas cuentas es que igual estaba esperando recibir algo a cambio, o si no, no sacaría o no echaría en cara eso. Si nosotros vamos a darnos cuenta que en verdad el amor es algo que debemos ir digamos, a hacer crecer, a construir, y tenemos que limpiar una serie de cosas equivocadas de nuestro interior para hacerlo surgir verdaderamente, nosotros entenderemos también lo que sucede en las relaciones entre amigos, ¿sí? Entre amigos pasa exactamente lo mismo. En un momento, desde pequeñitos, no, venga, yo le presté la tarea y como usted no me la prestó, como es de cagada, listo, ya se volvió enemigo, ¿sí? O ya lo guarda y ya le tiene las cuentas, y en un momento entonces llega una pelea, ¿y qué pasa? Cada pelea se saca todas las cuentas. Miremos una relación en pareja, que no esté al día, siempre la persona va a remitirse a su libro de cuentas, ¿sí? Ya sea para exteriorizar una canción psicológica, solamente porque sí, porque saca las cuentas, saca todo esto y se lo cuenta a la amiga, al vecino, a fulano, a sutano, a cualquier persona lo canta, ¿sí? O ya sea que en cada pelea saca su canción psicológica otra vez, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en una pareja que no esté al día? Sí, es que por eso, claro, como usted tal cosa, como usted tal otra, como es que hace tanto tiempo y ya trae toda la canción, ¿sí? Pero esa canción que trae es porque no se ha resuelto algo. Y es que nosotros tenemos muchas cosas sin resolver, porque nos autoengañamos, simplemente, yo ya perdoné eso, pero si lo perdonó, ¿por qué si lo sigue sacando en cada pelea, en cada fricción? Quiere decir que hay algo que se debe resolver en una forma más profunda, en una forma más real dentro de cada uno de nosotros. Miremos entonces cómo es esto.
¿Qué pasa cuando se termina una relación en pareja? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando acaba una relación en pareja? ¿Por qué empieza a sufrir la persona? La persona empieza a sufrir ¿por qué? Porque ama al otro. Pues resulta que sí hay un poquito de sufrimiento, el hecho de que ya se deja de compartir con esa persona muchas cosas que se compartían, ¿sí? Pero ojo, la persona se mantiene sufriendo, que es diferente, porque ya forma toda una serie de canciones psicológicas, se remite a sus cuentas psicológicas y empieza a sacar todo lo que hizo. Uy, yo sí, claro, yo dando todo este tiempo de mi vida, yo entregándome de esta forma, yo generando todo esto, claro, yo que sacrifiqué tantas cosas en mi trabajo, profesionalmente, académicamente, hasta de pronto con la familia, empieza a sacar todas las cuentas que tenía. Y todas esas cuentas son las que lo mantienen sufriendo a la persona. Es un ejemplo, en cuando se acaba una relación. ¿Y qué son esas cuentas? Esas cuentas también quiere decir que estaba esperando algo a cambio. Porque si no hubiera estado esperando nada a cambio, no habría nada de esas cuentas, sino el amor que diría. El amor en un momento simplemente diría, bueno, pues lo que yo hice, lo hice por amor, lo entregué por amor y bueno, si no lo quiso recibir bien, si no valoró eso, bueno, pero yo lo hice por amor y listo. Ahí empezaría a soltar todos esos sufrimientos. Pero ¿por qué las personas tienen una tusa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Por qué la tusa lleva tanto tiempo? Por todas las cuentas que no se resuelven, por todas las cosas que siente que le deben. Porque la persona que tiene una canción psicológica siempre siente que le deben, que le pagaron mal, que él fue un bueno y que todos los demás fueron malvados y perversos, que se aprovecharon de su ignorancia, de su ingenuidad, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que a la luz de la observación tenemos que ir a resolver cada una de esas cosas, ¿sí? Bueno, hay un engreimiento. ¿El engreimiento qué es? El engreimiento es lo que estábamos hablando acá. ¿Dónde lo puse por acá? Ese orgullo por todo el sufrimiento. ¿Ve? Bueno, es acá. Pongámosla acá. Es ese orgullo por todo lo que viví. Es ese orgullo por el sufrimiento. Entonces, me siento muy orgulloso porque pasé por tales cosas, por tal situación, y todo el tiempo, entonces y genero una melancolía cada vez que comento la situación. Pero, ojo, no es que no podamos, entonces, sentirnos en un momento, digamos, reflexivos. No es que en un momento no podamos extraer la enseñanza de esos momentos difíciles de la vida, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que nos identificamos en exceso con nuestro orgullo por estar o haber pasado por ciertas situaciones y eso nos hace autoconsiderarnos demasiado, sentir una lástima por sí mismo y empezar a articular todas las canciones o la canción que tengamos. Pasan cosas muy curiosas en esta vida y es que hay personas que hasta generan una amistad solamente por canciones psicológicas, ¿sí? Sucedía mucho, digamos, en los bares, ¿sí? Entonces hay una persona por ahí tomando sola, es un ejemplo, ¿no? Pues puede suceder de muchas formas, pero es un ejemplo, hay una persona por ahí que está tomando sola y en un momento entonces otro se acerca, ¿sí? Y venga, pero ¿qué le pasa? Que lo veo así, que no sé qué, no, es que la verdad, es que mi esposa me traicionó. No, yo sé lo que es eso. Venga, dame otras 2. Y empiezan, y no se conocen ni nada, y empieza una amistad supuestamente por una canción psicológica compartida. Pero ¿qué es lo que pasa con esas amistades? ¿Sí? Que en un momento, cuando ya alguno de los dos, alguna de las partes, supera esa canción, o ya no quiere más tener esa canción, pues se acaba la amistad. Porque lo que une esa amistad puede llegar a ser solamente el compartir una canción psicológica o un mismo sufrimiento, ¿sí? O el odio por una persona vuelve amigos el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, puede ser también lo mismo. Por canciones psicológicas traban amistad y terminan entonces ahí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando al cantante, o sea, al que canta la canción psicológica, al que todo el tiempo está contando su sufrimiento, qué pasa cuando se le pide que se calle? Que ya pase la página,
que ya no más con eso, que ya hace mucho tiempo que ya pasó eso. ¿Qué pasa cuando sucede eso? La persona inmediatamente se llena de ira. Dice, pero es que ustedes no están dentro de mi pellejo, ¿sí? Decía una señora, nadie cabe en la tripa del otro. Entonces dice, no, es que ¿cómo así? No están en mi interior, ustedes no saben lo que estoy sufriendo, no saben lo que yo viví, lo que yo esto, lo que yo otro. Y en ese momento, si no se hace una pausa y si no se comprende también al otro, pues ya entonces se vuelve ahora mi enemigo. Al que yo le cantaba la canción, si me dice, pide que me calle, yo lo vuelvo después enemigo. ¿Por qué? Porque ya no le canto, ya no le gusta que le cante la canción, ¿sí? En un momento sucedió también así, y había una persona que se mostraba muy fría, ¿sí? Yo cantando la canción, y una persona en un momento, porque yo siempre cantaba la misma canción, en un momento ya decía, no, venga, ya, supérelo, sí, párela, pues claro que él fue fuerte, ¿no? Porque me dijo así, no, supérelo, ya párela, ya pase la página, ya, y yo, uy, pero este es un insensible, y claro, como tal cosa, como tal, y me resentí con él, pero en un momento yo hice una pausa y yo dije, no, venga, pues sí, no, ya pasemos esto, ya no más. Sí, porque cada vez que yo canto la canción estoy alimentando ese sufrimiento y me estoy estancando cada vez más. ¿Sí? Bueno, entonces terminamos aquí con esta parte y es que a veces, ¿qué ha sucedido con todas las canciones? Miremos las canciones musicales, ¿sí? Bueno, en este momento viene a mi mente, si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. ¿Qué es eso? Es una canción psicológica. Era una charla interior que se volvió canción psicológica. Le ponen armonía y ya se vuelve un éxito, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con las personas? Que las personas que les pasa algo similar, entonces les gusta esa canción, se identifican con la canción, se identifican con el sufrimiento que está cantando el cantante, pero son no más que canciones psicológicas diseñadas para que emocionalmente nosotros nos enganchemos y nos mantengamos en determinada situación. Nos mantengamos tomando, bueno, lo que ustedes quieran, comprando, bueno, todo lo que ustedes quieran ahí en ese sentido. Pero miremos entonces cómo es la canción psicológica interna. La canción psicológica interna son personas que viven, no exteriorizan la canción, no la cantan, pero son personas que viven resentidas y en un momento viven resentidas hasta con la sociedad. Pueden ser personas que se les ve una violencia interior muy fuerte, personas muy apáticas con toda la sociedad, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Me pasó algo con una persona de la policía, ¿sí? Y ya les cojo un odio a todos los policías. Si me pasó algo con un político, ya les cojo un odio a todos los políticos. Me pasó algo con determinada persona de tal religión y ya le cojo un odio, así no lo diga, así no cante la canción. Ya esa charla interior equivocada que se repite y se repite, se vuelve canción psicológica interna y me vuelvo un resentido con la sociedad, ¿sí? Y estas personas que son resentidas con la sociedad son muy violentas y manejan una violencia contra sí mismo, pero ojo, es por orgullo, es por esto que estamos hablando acá. ¿Cuáles las citas de sabiduría que nos entrega también este maestro? El maestro de maestros por excelencia, ¿sí? Este personaje hasta divino está marcado en una oración que nos enseñó, que en la traducción, digamos, más cercana a la realidad, que es la de Casiodoro de Reina y Valera de la Antigüita, ¿sí? Que la tradujeron del antiguo lenguaje, dice en esta oración que está, creo que por ahí en este libro de Mateo también, dice, Padre nuestro, sí, la del Padre nuestro, en un momento dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Esa es la traducción más cercana a la realidad del idioma antiguo. Nosotros lo transformamos y ya por repetir como loros y por no darnos cuenta de la profundidad que viene ahí, nosotros solamente vemos la superficialidad en algunos casos, no puedo decir que todos, en algunos casos, y entonces nosotros decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos que nos ofenden. No, pero ojo, es perdona nuestras deudas, porque así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si nosotros exigimos que se humille la otra persona, que es que tiene que venirme aquí de rodillas o si no, no lo perdono, que tiene que aceptar que tal cosa, si yo le exijo esa justicia al otro,
¿sí? O sea, si yo quiero hacer justicia de esa forma con el otro, que ese también es un yo castigador, es un yo castigador, ¿sí? Es el que en la antigüedad, fulano hizo tal cosa, ya cogía la piedra y a lapidar a la persona. Ese lapidario, todos lo tenemos en nuestro interior y es ese yo castigador, que es un yo que quiere aplicar justicia. Es un yo que quiere aplicar justicia, es un yo castigador. Si yo exijo ese tipo de justicia tan fuerte a la otra persona, no me estoy dando cuenta que así mismo me la van a pedir a mí, ¿sí? O sea, si yo quiero entonces no perdonar las deudas del otro, pues así mismo yo cómo voy a buscar que me perdonen mis deudas. Esa es la enseñanza que está metida ahí, está ahí en esa oración. Cada uno de nuestros defectos tiene una serie, ¿me enfocas aquí por favor? Cada uno de nuestros defectos tiene una serie de deudas, ¿sí? El yo gritón ha firmado muchos cheques en blanco para que también le griten. El yo que se cogió un borradorcito también tiene cheques en blanco para que también le quiten. Y veíamos en la conferencia número 12 de retorno y recurrencia que todos esos defectos tienen unas deudas y son los que nos llevan a cumplir ciertas deudas de nuestro destino. Pero si nosotros hacemos una pausa y ponemos a trabajarnos sobre sí mismos, vamos a ejercitar algo que es esta ley de la misericordia. Porque ¿cuál es la ley del hombre violento? La ley del hombre violento es ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? La ley del talión. Es que si me hacen, pues yo también voy a hacerle y peor. Si hicieron tal cosa a alguien de mi familia, es que era mi papá, es que era mi hermano. Entonces sale este yo del orgullo de autoimportancia a defender lo que supuestamente, porque acá hasta uno en un momento que le rayan el carro o algo, uno hasta va a defender al carro, ¿sí? Va a defender el carro, el apego de uno. ¿Y cómo así es que mi carro? Y mire cómo es lo que me le hizo. Y eso también está relacionado con un orgullo ahí por lo que uno supuestamente tiene o es de uno. Bueno, pero ¿qué es esto? Si nosotros nos damos cuenta, esa ley de la misericordia también está inscrito en otra frase de sabiduría de este maestro, de este personaje divino. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario cuando aún estés con él en el camino. Ojo, ¿sí? No hay sea que éste te lleve al juez, el juez al alguacil. De cierto te digo que no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros estamos aquí y ahora, es el tiempo de perdonar, ¿sí? O sea, aquí y ahora es el tiempo de hacer una pausa y decir, vamos a resolver, ¿sí? Que si yo puedo hablar con la persona para resolverlo, si se puede, si digamos es algo que pueda hacer, bueno, pues hágalo, ¿sí? Pero si no, bueno, si no, haga su propio trabajo. Si la persona, digamos, ya perdí contacto con la persona, bueno, haga su propio trabajo interior, que es la práctica que vamos a explicar ahorita, pero hágalo. Si tenemos que perdonar aquí y ahora, ¿sí? Miremos qué es lo que sucede con la mayoría de estas personas que han acumulado muchas rencillas. Ya cuando están en su lecho de muerte, ay, perdóneme por todo lo que hice, no, pues ya en el hecho de muerte, ¿cuántas cosas no se perdieron realmente por no hacer una pausa en el momento? Y ahí en el lecho de muerte sí la persona dice, uy, no, sí, no valoré esto, no comprendí al otro, no, sí. Bueno, miremos entonces que cada uno de nosotros debe hacer algo que se llama el corazón tranquilo. Tener el corazón tranquilo, ¿qué es? Es estar al día. Tener el corazón tranquilo es no tener ningún enemigo, es no tener ninguna persona metida en la cueva. Si nosotros tenemos una persona metida por allá en la cueva, no tenemos el corazón tranquilo y vamos a decirlo a la luz de este conocimiento. El tener el corazón tranquilo nos ayuda inclusive internamente a ir a cualquier templo de sabiduría. Internamente estoy hablando, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese corazón tranquilo, van a haber dificultades porque hay estancamiento, porque ese resentimiento no nos va a dejar estar en un estado interior adecuado, ¿sí? Esto de los estados interiores lo vamos a tratar en la próxima conferencia, es la número 19, ¿sí? Se llama los estados interiores que vamos a poder resolver.
Cada uno de esos estados interiores, de toda esa amargura, de todo ese sufrimiento, de estar melancólicos, todo eso viene de la charla interior equivocada que se fue polarizando en determinado momento a una canción psicológica. Todos nuestros sufrimientos debemos observarlos a la luz de estas pistas para mirar a ver si esto nos ayuda a resolver algo dentro de nosotros, ¿sí? Evidentemente nosotros debemos irnos a quitar todos estos defectos y todas estas partes nos las vamos a quitar solamente si las podemos observar dentro de nosotros, ¿sí? Porque acá se puede escuchar muy fuerte o lo que sea. Puedo aceptarlo o puedo rechazarlo y decir, no, yo no soy orgulloso, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué está hablando? Bueno, pues si la persona quiere seguirse autoengañando y no quiere resolver, allá cada persona. Pero a la luz de la verdad, cada persona puede darse la oportunidad de hacer una pausa y decir, bueno, miremos entonces, démonos la oportunidad de mirar para resolver. ¿Listo? Bien, evidentemente también cada uno de nosotros tiene una realidad interna y en la soledad puede ser en un punto en el cual peor acompañados estamos. Ojo, una charla interior equivocada que me tenga en una canción psicológica muy fuerte puede llevar a la persona hasta el suicidio. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es que se va a suicidar en un punto, vamos a verlo, está relacionado con 4 aspectos de la ira, pero por este lado del orgullo se va a suicidar por orgullo, por esa lástima de sí mismo. Ojo, acá esto es algo muy crudo que estamos hablando y muy fuerte, pero cada persona tiene que ir a observarlo. La persona entonces, si no se da cuenta de esto, puede estar teniendo una tristeza, estar de tristeza en tristeza y de sufrimiento en sufrimiento sin tener en cuenta de dónde viene eso, y es por una canción psicológica. Bien, entonces ahí es donde vamos a aplicar la ley de la misericordia. Bueno, ya esto hace parte de la conferencia, ya hasta aquí va la conferencia, perdónenme que me extendí demasiado. Quiero dejarles de una vez la práctica, ¿sí? La práctica, no trataré de no extenderme tampoco en la práctica, pero es necesario que la tengamos, porque la práctica es que vamos a resolver, este librito de cuentas que borré, lo vamos a empezar a resolver, ¿sí? Ese librito de cuentas es el que tiene a todas las personas metidas entre cada una de la cueva, y cada uno tiene diferentes personitas ahí. Uno no se da cuenta, pero en un punto tiene personas inclusive de la infancia, hasta de preescolar. Por allá uno tiene a la profesora, ¿sí? Y uno no se da cuenta que uno tiene por allá todavía en la cueva a esas personas y que no las ha perdonado. Recordemos aquí, lo que piensen de mí, ¿sí? Lo que yo pienso también hace parte de lo que genera las charlas y las canciones. ¿Cómo es la práctica? Esta se llama la práctica del perdón. Práctica del perdón. ¿Cómo voy a aprender a perdonar conscientemente? Espero que se vea bien ahí en la cámara, porque este marcador no está marcando como muy oscurito. La práctica del perdón, ¿cómo es? Yo puedo hacerla mentalmente o puedo hacerla en una hoja, ¿sí? Y la práctica del perdón es la siguiente. Yo cojo una hoja o varias hojas, bueno, como yo quiera, pero son tres partes. Estas 3 partes, para perdonar, voy a escoger a una persona de las que tengo aquí en la cueva, ¿sí? Voy a escoger a una personita. ¿Qué es lo que pasa? Cada persona que tengo en la cueva también es conciencia mía que estoy atrapando ahí. En cada resentimiento y cada rencor yo atrapo de mi amor, de mi conciencia, de mi entendimiento, de mi percepción de la realidad. Yo lo atrapo ahí, en ese condicionamiento que es esa persona que tengo ahí. O sea que realmente también este trabajo es para liberar también mi propia conciencia, ¿sí? Que está atrapada ahí en esa personita. Cuando yo elimino esa situación, ya esa conciencia va a salir, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba tratando de hablar acá? Estaba tratando de hablar sobre los pensamientos. Hay algo muy, muy, muy importante que hablar que no quiero que se me pase, y es que cada uno de nosotros en la conferencia de retorno y recurrencia, que era la número 12, veíamos que nosotros tenemos un vestigio como si fuera de telepatía, ¿sí?
Ese vestigio de la telepatía nosotros lo conocemos como que a veces se nos pone el oído rojo, ¿sí? Y uno dice, uy, es que si se me pone tal oído, uy, eso es que están como hablando mal de mí o están hablando bien de mí o lo que sí. Ese es un vestigio de una telepatía. ¿Y qué es lo que pasa con esta parte, digamos, mental? Esta parte mental hace que si una persona mantiene una charla interior, o mantiene una charla y una canción psicológica, cuando se vean, cuando la persona se encuentre con la otra, choquen. Así no me haya hecho nada, yo no siento armonía con esa persona. Hay algo que como que se siente, vamos a decirlo, hay algo que como que se siente no sincero, como hipócrita, ¿sí? Pero es porque es debido a la charla y la canción que tienen esa persona o que tengo yo, ¿sí? Entonces yo, o ambos se tienen esas rencillas, entonces es como si telepáticamente se sintiera eso se siente, eso ustedes echen para atrás con algunas personas el recuerdo y van a ver que eso se siente, y entonces uno dice, pero yo no entiendo por qué como que no fluye una armonía. Pues ¿qué va a fluir si es que estoy hablando mal de la persona? Pues, ¿qué va a fluir la armonía? ¿Sí? Eso pasa con los jefes, eso pasa con todo. Si me la paso hablando mal del jefe, pues yo cómo voy a llegar allá donde el jefe a armonizarme. Es un ejemplo, ¿sí? Si yo hablo mal de mi pareja, pues después llego a donde la pareja y pues no hay armonía. Pues si me la pasé pelándolo con fulano, con fulana a mi pareja, pues obvio. Y eso es algo hasta telepático, ¿sí? Y nosotros vamos a darnos cuenta, si nosotros rompemos esos pensamientos, si definitivamente no nos permitimos admitir ningún pensamiento negativo, ni ningún sentimiento negativo, todo eso se va rompiendo y la verdadera armonía la voy a empezar a generar desde mi interior. O sea, la persona puede generar una armonía desde este lado. O sea, no necesito que la otra persona entonces, no, desde mi lado yo puedo armonizar la cosa. Pero el punto es que uno no quiere, uno le gusta resentirse, uno le gusta odiar, yo a esta persona no la quiero perdonar, o inconscientemente no hace el deber y es permisivo y alcahueta con esos pensamientos equivocados. Pero aquí está la práctica para resolver, esta es la práctica para armonizar. Entonces físicamente o mentalmente podemos hacer esta práctica, pero yo le recomiendo a la persona que lo haga con un cuadernito o con una hojita. Entonces lo primero, aquí vamos a poner a la personita. A fulano que lo voy a sacar de la cueva. Entonces lo cogí acá de la cueva y lo pasé para acá. Y ¡tin! Lo saqué de la cueva, venga para acá. ¡Tin! Lo puse. Bueno, a veces uno mismo se encarga también de volverlos a meter. Bueno, hay personas que son, vamos a decirlo, sí, bueno, ya son personas que es mejor uno guardar distancias, ¿sí? Pero, listo. Pero aún así con esas personas que hay que guardar distancias, yo debo igual estar al día. Yo tengo que estar al día, o sea, no es que entonces... Sí, pero tengo que estar al día. Tengo que estar al día. Entonces, listo, acá está la persona y aquí voy a poner, acá voy a poner lo que me hizo esa persona, como esto también hay verdades a medias, o pienso que me hizo. Lo que me hizo o pienso que me hizo. Y empiezo a enumerar acá los puntos. Entonces vamos a poner acá 1, 2, 3, 4. Bueno, y todo lo que quieran que pues, sucedió. Entonces miremos, por ejemplo, 1. No me saludó. Me traicionó. Me traicionó, me robó, me calumnió, me pegó, podemos poner acá un quinto, me golpeó, me pegó, me habló feo, todo lo que ustedes quieran y lo enumeramos. Listo. Aquí vamos a ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque aquí voy a escribir lo que le he hecho a esa persona. Lo que le he hecho a esa persona o
a otras personas o he pensado hacer. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro. Lo que le he hecho a esa misma persona o a otras personas o he pensado hacer a esa persona o a otras personas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? No me saludó. Bien. Entonces yo pongo acá. ¿A quiénes yo no... a esa persona cuántas veces no la he saludado también? ¿O a quiénes no he saludado? ¿O he pensado en no querer saludar? Y acá voy a enumerarlas. Acá las voy a poner. ¿Qué estoy haciendo acá en esta segunda parte? Me estoy poniendo en los zapatos del otro. Esto me va a llevar a buscar un equilibrio con lo que sucedió. Y así mismo con todo. Así mismo acá. Me traicionó. Bueno, pues traición es incumplimiento de un compromiso. ¿A quiénes yo he traicionado? No, pues esta persona me puso los cachos, yo a nadie le he puesto los cachos. Bueno, pero aún así ha traicionado de pronto la confianza de alguien. Le dijeron que se quedara callado, que me iban a contar algo, y aunque la otra persona no supiera, yo igual lo conté, habiendo yo hecho un compromiso de no contar lo que me estaban contando. Cada una de esas cosas es el mismo defecto. Esa es la traición, nada que hacer. Entonces, a esa persona la he traicionado de otras formas, ¿sí? Con la confianza, con otras cosas, o a otras personas, o he pensado en traicionarla, porque si lo he pensado es porque también está el defecto en mi interior. Y yo estoy viendo porque el otro lo manifestó, ya hizo como tal el acto, pero no quiere decir que yo no tenga ese defecto, yo lo puedo tener. Y haber pensado muchas veces en ponerle los callos, pues no lo llevé al hecho, pero lo pensé. O sea que también tengo el defecto. Ese es el equilibrio que voy a buscar. Lo mismo acá, me robó, me calumnió, me pegó. Aquí entonces pongo a todas las personas y o con la misma persona. Es como igualar el yo para uno ver. Exacto. Yo no saludo a alguien porque no me gusta hablar con la gente. Exacto. Uno puede decir, bueno, esta persona es un ya sabe. Exacto. Igualar el yo. Exacto, este es el equilibrio que vamos a encontrar, porque aquí vamos a descubrir al defecto, el origen de la charla, el origen de la canción, para empezar a entender a la persona. ¿Para qué? Para poder perdonar, para resolver, para sacar a la persona de la cueva psicológica. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Y aquí qué va a ir? Aquí en esta última parte va a ir un proceso de muerte reflexiva. Esta muerte reflexiva es que voy a coger el detalle. Entonces, por ejemplo, acá no me saludó, ¿sí? No me saludó, bueno, ¿por qué cosas yo no saludo? Voy a darme cuenta que puede ser por mi pereza, puede ser por mi orgullo, puede ser por mi envidia, porque envidio a esa persona, le tengo así. ¿Y aquí qué voy a ver? Voy a ver entonces ese aspecto que está en mí, cómo piensa, cómo siente y cómo ha actuado, ¿sí? Cómo ha imaginado. Y a cada uno de los detalles que observe le pido muerte, a cada detallito, ¿sí? Entonces, claro, a muchas personas, a estas personas yo no las he saludado, es porque les tengo envidia. Dios mío, elimíname esta envidia, Madre Divina, elimíname este pensamiento, quítame este sentimiento de envidia, quíteme, me acuerdo de todo lo que, como se ha movido ese defecto en mi interior relacionado con el que no saluda por envidia, y pido muerte, pido muerte, pido muerte. Listo. Así mismo voy a hacerlo con todos. Acá, la traición. Bueno, yo traiciono también, puede ser que en un momento traicione por orgullo, puede que traicione por lujuria, puede que traicione por codicia, y lo mismo, yo voy a sacarle cada detallito y voy a ir pidiendo muerte, pidiendo muerte, pidiendo muerte. En este momento, en este proceso que yo estoy haciendo, en un momento yo voy a darme cuenta y yo voy a decir, antes esta persona reaccionó de esta forma, yo hubiera reaccionado peor. O yo tengo cosas peores en mi interior que no había visto, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se equilibra y puede empezar a perdonar. A la final de todo esto,
yo lo que quiero hacer es pedirle a esa parte superior, Dios mío, ayúdame a perdonar a esa persona, ya no quiero más rencillas con ella, ya aunque me haya hecho muchas cosas, también en mi interior han estado y también he hecho muchas cosas, ¿sí? O he pensado hacer muchas cosas, entonces elimíname esta rencilla y voy pidiendo muerte a cada una de esas cosas que me surgen de rencor, de resentimiento. ¿Qué va a pasar en el mundo de los sueños? Ojo, esto es algo matemático. La persona va a salir de la cueva. ¿Por qué? Ustedes en un momento, si conocen a los papás de esa persona, por ejemplo, es un ejemplo, es uno de los simbolismos, van a ver que esas personas vienen y lo perdonan a uno. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Que el ser de esa persona, ¿sí? Que es el padre, madre de esa persona interna, que yo conozco es de pronto el padre y la madre física, pero así se va a ver. Puede ser la misma persona que viene a mí y me dice, lo perdono. Y ahí quiere decir que esto surtió efecto, ¿sí? Y ya se resuelve. Y ustedes van a darse cuenta que aunque hay cositas por allá que tal vez en un momento se les pueden llegar a surgir como recuerdo, ¿sí? Ya la persona ya se armonizó. Ya se armoniza la persona. Quiere decir que uno mismo es responsable de armonizar y de perdonar, ¿sí? Esto pueden hacerlo con las exparejas, debemos hacerlo con las exparejas, debemos hacerlo con nuestras familiares que han surgido muchas rencillas, debemos estar al día con todas las personas y el perdón es lo que nos va a sacar del estancamiento y de hacer un trabajo interior. Muchísimas gracias a todos, espero me disculpen por lo extensa de esta conferencia, pero estas pistas son algo muy valiosos que no podemos dejar de a un lado. Esa es la práctica y cada uno tiene que ejercitarse en la práctica para poder descubrir la realidad que está detrás de cada cosa. Hasta luego.